bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas entre Mesas. Esta es la serie que aborda el sistema cultural de la alimentación. Empezamos con esta quinta temporada y para iniciar y para inaugurar esta quinta temporada nos vamos a desplazar en esta primera entremesa hacia París, Francia, para hablar con el antropólogo y arqueólogo ecuatoriano Francisco Valdés. Él es uno de los líderes en la investigación arqueológica sucedida en la Alta Amazonía ecuatoriana, donde han descubierto restos de cacao con una datación superior a la de Mesoamérica. Pero más allá de hablar qué cacao es más viejo en este planeta, lo que queremos hablar con el doctor Francisco Valdés es acerca de la investigación como tal. Queremos preguntarle cuáles han sido estos avances y cuáles han sido los retos para llegar a esta investigación. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al doctor Francisco Valdés, que nos está hoy recibiendo desde su casa en Francia. Bienvenido, doctor Valdés. Muchísimas gracias por hacer parte de estas entrevistas. Muchas gracias, para mí es un honor participar en sus programas. Pues comenzaré diciéndole que nuestra investigación comenzó a partir del año 2000. Ujú. Es una investigación que se hizo en cooperación científica y asistencia técnica entre el Instituto de Investigación para el Desarrollo. Este es un instituto público francés, el IRD son las siglas, en el cual yo formo parte desde el año 90 y dio la oportunidad de venir a Ecuador a trabajar en la Alta Amazonía porque tenía con un colega la intención de profundizar en una provincia es como un estado en Estados Unidos, una provincia que no había sido nunca investigada porque durante 200 años, diría yo, estuvo en la zona limítrofe en conflicto con la República del Perú. Después de la firma de la paz en el año 99, pues de alguna manera se tranquilizaron las situaciones, se abrieron las fronteras y pudimos comenzar a trabajar ahí. Entonces, nuestra investigación comenzó en el año 2000 y la idea era hacer una especie de inventario de los recursos patrimoniales que había o que hay en esta provincia que se llama Zamora Chinchipe. Zamora Chinchipe es el nombre de las dos cuencas hidrográficas principales que corren la provincia. El río Zamora por la parte norte y el río Chinchipe por la parte sur. Ambos confluyen en el río Marañón, que es uno de los principales afluentes del Amazonas. Estamos en la Alta Amazonía. Quizás conviene aclarar qué es la Alta Amazonía. La Alta Amazonía es la vertiente oriental de los Andes, donde nacen las cuencas hidrográficas que van a alimentar al Amazonas. La Alta Amazonía tiene una altura más o menos que viene desde los 1800 metros y baja hasta los 400 metros sobre el nivel del mar. La investigación arrancó en esta parte donde, como dije antes, no se había hecho nunca ningún tipo de investigación. Y nosotros con el Instituto Francés teníamos la intención de continuar un trabajo que comenzó un colega mío, Jean Guffoy, en la parte de la serranía sur de Ecuador, justamente limítrofe con el Perú. Y en esos estudios él vio que había muchas cosas que parecían venir de la alta Amazonía, de la Amazonía. Vestigios culturales, restos cerámicos, por ejemplo, y líticos que tenían relación con lo que estaba pasando en la alta Amazonía. Y decidimos, ya que estaba abierta la frontera, venir a trabajar en esta zona. Comenzamos a trabajar desde el año 2000, como digo, y a lo largo de los estudios, tuvimos la oportunidad de descubrir una nueva cultura arqueológica. ¿Qué es eso de una cultura arqueológica? Pues cuando uno habla de los mayas o de los olmecas en México, ¿no? O de los quimbayas o los tumacos en Colombia, pues son culturas arqueológicas. Son los nombres que damos los arqueólogos a las manifestaciones de la cultura material que aparece en determinado territorio. Nosotros encontramos una nueva cultura, es decir, una que no había sido identificada anteriormente en la cuenca del Chinchipe. El Ujú. Chinchipe tiene un nombre completo que es Mayo Chinchipe. Mayo significa río en lengua quechua, significa el río Chinchipe. Y Ujú. el nombre que le dimos a la cultura fue Mayo Chinchipe Marañón, porque esta cuenca nace en la vertiente oriental de los Andes, en el lado ecuatoriano, y desemboca el río Chinchipe en el Marañón, en lo que es hoy día el Perú. Es decir, es una cuenca binacional. Entonces, el nombre de esta cultura es Mayo Chinchipe Marañón, ya que los objetos, los restos de cultura material, se encuentran a los dos lados de la frontera.
Hay que saber que las fronteras son totalmente recientes, tienen 200 años, ¿no? Para la época de las nuevas repúblicas en Sudamérica. Pero en época precolombina no habían este tipo de fronteras, no eran fronteras sociopolíticas o geopolíticas, sino eran más bien especies de fronteras culturales que se diferenciaban por el tipo de cultura material que estaba presente en cada uno de estos territorios. Y esto obedece no solo a los usos y costumbres, sino sobre todo a la ideología que estaban profesando estos pueblos. Eso es lo que hace la gran diferencia en la cultura material de determinadas formaciones sociales de la antigüedad. Ustedes estaban haciendo un inventario patrimonial y encuentran esta ciudadela que es la que ustedes llaman Santa Ana, la Florida. Y allí Así hay es. bastante material arqueológico. A mí me gustaría preguntarle cómo fue, bueno, no sé si llamar, si decirle descubrimiento, porque la ciudad estaba ahí. Lo que pasa es que nosotros, los que no vivimos en la Amazonía, no lo sabíamos. Pero cómo fue llegar a esta ciudadela y cómo fue encontrarse con estos restos que después dieron oportunidad a varias investigaciones no solamente en arqueología, sino en antropología, en paleobotánica, en genética, y cómo fue encontrarse, bueno, con esta oportunidad para investigar en la Alta Amazonía. De acuerdo, es una muy buena pregunta, porque buscar restos arqueológicos en la Amazonía, que sea alta o baja, no es cosa fácil, Ujú, simplemente porque están debajo de una espesa capa vegetal, el bosque tropical húmedo que cubre la superficie del suelo, impide prácticamente ver lo que son los restos arqueológicos, inclusive cuando estos pueden ser monumentales, que es el caso que encontramos nosotros. Cuando nosotros llegamos a esta zona, descubrimos el sitio a través de alguna zona que había sido despejada por algún campesino, una zona donde habían cultivos, una chacra, como decimos nosotros, o una milpa, dicen en México, ¿no? Y ujú, en esta zona nosotros encontramos vestigios cerámicos y vimos acumulaciones de piedra. Entonces nos dimos cuenta de que los restos cerámicos que teníamos en presencia aquí no se parecían mucho a lo que habíamos visto en el resto de la provincia. Es decir, hay distintas ocupaciones a través del tiempo. Lo más común es una tradición que se llama la tradición de cerámica corrugada, que corresponde a los pueblos que estaban viviendo ahí en el siglo XVI, es decir, cuando llegaron los conquistadores allá y que suelen ser los abuelos o los bisabuelos de las poblaciones actuales. ujú, Nuestras investigaciones demostraron que efectivamente estos pueblos son los últimos ocupantes del territorio. Estos pueblos llegaron a esta zona, ¿no? y a buena parte de la Amazonía, tanto peruana como colombiana, solo a partir del siglo VII de nuestra era. Antes, esta zona estaba habitada por otros pueblos. Es probable que estos pueblos dominaron por belicidad, ¿no? Dominaron a los pueblos anteriores y ocuparon sus territorios. Lo interesante es que en esta zona habían evidencias de las culturas tardías, llamémosles, ¿no? De la presencia de la cerámica corrugada, es la cultura material que les caracteriza, pero había sobre todo la presencia de otra cerámica que no había en ninguna otra parte. Entonces nosotros comenzamos a hacer sondeos, como hacen los arqueólogos, ¿no? Pruebas de pala, pequeñas excavaciones para comprender un poco de lo que se trataba, y nos encontramos con que las dataciones que estaban saliendo, ¿no? Hacia el año 2002 eran muy, muy antiguas y no correspondían en nada al resto de las dataciones de lo que habíamos encontrado antes. En nuestro inventario hemos descubierto más de 400 sitios arqueológicos en la provincia. Es decir, es muy, muy amplia la ocupación que hubo aquí, pero casi todos pertenecen a la última etapa. La investigación le dio cierta preferencia a esta zona porque era diferente de lo que habíamos visto. Y al mismo tiempo comenzamos a encontrar evidencia cultural de algo que no se conocía para esta zona de la Alta Amazonía. ujú. Comenzamos a encontrar vestigios de cuencos grabados en piedra, piedra pulida, cuencos o bowls en inglés, ¿no? Bowls también se dice en español, cuencos, cuencos que tenían un alto pulimento, el trabajo es interesante y sobre todo tenían una iconografía grabada en sus lomos que era única. Esto no se conocía para otras partes de la Amazonía o inclusive de la sierra ecuatoriana, ¿no? Algo parecido habría en lo que es en el Perú actual la cultura chavín, ¿ya? Es decir, habían
semejanzas con la cultura chavín, en la iconografía de la cultura chavín, en una zona donde supuestamente no había la cultura chavín. Entonces estábamos jugando con la idea de la presencia temprana de algo parecido a chavín en la zona nororiental del Perú y en la zona suroriental del Ecuador. Esa era nuestra teoría, hasta que las fechas comenzaron a darnos fechas de casi 5.000 años, 4.500 años. Y esto era incompatible con la cultura chavín, porque la cultura chavín tuviera máximo 2.000 años antes del presente, es decir, estábamos 2.000 años antes de lo que se conocía como algo muy antiguo y algo muy sofisticado. Nosotros, viendo esto, comenzamos a hacer un trabajo más profundo en este sitio, en el sitio Santana de la Florida, y despejamos la selva, despejamos la vegetación. Hubo un trabajo de expropiación de las tierras de los nativos que estaban ahí y a través de los municipios y por dada la importancia del sitio. Entonces el sitio fue declarado patrimonio nacional ecuatoriano y pudimos trabajar con mayor tranquilidad, sin problemas con el dueño de la tierra o inclusive de las autoridades. Y este trabajo nos permitió en 15 años prácticamente pues despejar la zona y poner en relieve este antiguo asentamiento, ¿no? Esta ciudadela, como se le dijo ahí, que Ujú, más que ciudadela yo le llamo un centro ceremonial. Es un espacio con una separación clara entre las zonas domésticas y las zonas reservadas a las actividades públicas, cívicos ujú, ceremoniales. Esto es un centro ceremonial. Hay una diferencia entre donde la gente está viviendo y la gente está realizando sus actividades. La cultura nos permitió identificar varios vestigios, ¿no? No solo la parte arquitectónica, que es una parte bastante sofisticada, y sobre todo la cultura material, donde encontramos una cerámica muy antigua, una cerámica que tiene 5.000 años, que está entre las más antiguas del continente americano, ¿no? En el Ecuador, por ejemplo, la cultura con una cerámica muy antigua es la cultura Valdivia, que es ujú, contemporánea a lo que tenemos nosotros en Colombia, con Monzú, con Puerto Chacho, en San Jacinto y demás, ¿no? Son culturas que tienen cerámica desde hace 6.000 años, 5.500 años. Pues resulta que en la Alta Amazonía había una cultura con una cerámica parecida, parecida tecnológicamente, no necesariamente, y estilísticamente tampoco. Es una cultura que no se parecía a las manifestaciones que aparecen en la costa del Pacífico o inclusive en la costa del Caribe que tienen esta antigüedad. Es ujú, decir, que era una cerámica propia de la Alta Amazonía, quién sabe si su origen estaba en la Baja Amazonía, donde de paso hay que mencionar la cerámica más antigua del continente, se encuentra en la Baja Amazonía, en lo que es hoy día el Brasil, en una zona que se llama Tapariña, ¿no? Son ujú, trabajos hechos por la doctora Roosevelt hace unos 20 años ya. Y demuestran que la cerámica ahí tiene más de 7.000 años, ¿no? Es una ujú, manifestación muy temprana. En fin, en la Alta Amazonía tenemos cerámica que tiene 5.500 años, probablemente 6.000 años, ¿no? Pero las fechas de carbono 14 que tenemos nos permiten hablar fijamente de 5.500 años. ujú, La idea es que esta cultura material es muy precoz con relación a lo que se conoce en otras partes, tanto en la sierra como en la costa, y tiene unas cualidades de desarrollo sociotecnológico que son únicas, que son preponderantes. Por eso es la importancia de la cultura mayo-chinchipe. Doctor, ahora me llama la atención eso que usted menciona, de que fue un grupo también interdisciplinario el que estuvo también trabajando en esta investigación. Y me voy a referir, por ejemplo, a la doctora, a la paleobotánica Sonia Zarrillo, quien también estuvo allí, quien fue la que hizo las pruebas en estos cuencos donde además de maíz se encontró el cacao. Y adicionalmente quisiera también preguntarle por la genetista Claire Lenox, que también participó y que entre todos pues llegaron a esta conclusión de este tipo de cacao. ¿Usted nos puede contar cómo fue ese proceso, qué materiales se usaron, qué procesos se usaron para llegar a determinar la datación de este cacao en la Alta Amazonía? Claro que sí. Bueno, vamos comenzando cómo participan los distintos Ujú, socios, llamémosles en la investigación. Sonia Cerillo llega a nuestro sitio en el año 2010. Ella ujú, es una investigadora, estaba haciendo su tesis doctoral en la Universidad de Calgary
Y ella le interesaba el maíz. Sabíamos que había maíz temprano en la costa, había presencia de maíz en la sierra, en los Andes, pero no se conocía a ciencia cierta desde cuándo el maíz comenzaba a aparecer en la Amazonía y en la alta Amazonía, ¿no? Ujú, Se sabe que había maíz en la Amazonía porque cuando Orellana y su grupo bajaron y descubrieron el Amazonas, pues vieron que había planteos de maíz en todas partes. Entonces, la idea de ella era ver qué tan antigua era la presencia del maíz. Nosotros ya teníamos las fechas de 5.000 años antes del presente, y ella dijo, pues es un buen sitio para ver si es que hubo maíz acá. Ella vino y trabajó con nosotros, estuvo como 3 semanas trabajando con nosotros. Ella es arqueóloga, pero al mismo tiempo es paleobotánica. Y ella comenzó a hacer una recolección de todas las plantas que habían en el medio, en este medio de la Alta Amazonía, para tener una colección de referencia y poder identificar los restos, vestigios arqueológicos, microbotánicos, con lo que había en la actualidad, para saber qué es propio y qué no es propio de la zona. Entonces, ella trabajó con nosotros y se puso a excavar primero en los basurales con nosotros. Basurales son los depósitos donde la gente deposita los restos cotidianos, ¿ya? ujú, Es decir, la basura. Por eso se llaman basurales. Middens en inglés, ¿ya? Y la idea es que ella decía, pues, en los basurales es donde se encuentra la mayor cantidad de información sobre lo que la gente estaba comiendo y lo que la gente estaba utilizando. De hecho, cuando ella vino, nosotros estábamos cavando un basural importante y ella fue una ayuda fundamental, no solo porque era arqueóloga, sino porque tenía la posibilidad de identificar los restos que aparecían ahí. Al mismo tiempo, ella dijo, veo que ustedes tienen ofrendas funerarias y las ofrendas, es decir, los instrumentos, los objetos que estaban acompañando a los muertos en las tumbas. Y dijo, ahí también es interesante ver qué objetos, qué alimentos estaban asociados con estos objetos. ujú, Entonces ella se encargó de hacer muestreos en estos objetos y luego identificar lo que había encontrado. Ella es especialista en identificar lo que se llaman los gránulos de almidón de las distintas plantas. Los gránulos de almidón son un poco como la huella digital de las plantas. Los ujú, gránulos de almidón son formaciones de cristales de almidón que se forman de acuerdo a la naturaleza de cada planta. Es decir, cada planta tiene una gránula, una espectrometría, llamemos de los gránulos de almidón que son únicos. Uno puede identificar a las plantas identificando los gránulos de almidón de cada una de ellas. Es un trabajo especializado que en realidad tiene unos 15 años de antigüedad desde que ha sido comenzado a utilizarse y Sonia era una de las especialistas en. Entonces ella estuvo muy contenta cuando identificó en los gránulos de maíz las plantas usuales de la zona, ¿no? Como la yuca, la mandioca que le llaman también, distintos tipos de camotes, ¿no? Papachina, encontró frijol, encontró también la presencia de ají o chile, como dicen en México, es decir, los pimientos picantes, y se sorprendió cuando encontró algo inesperado, la presencia de cacao, ¿no? La presencia de cacao estaba en los basurales y habían restos orgánicos calcinados, tanto de cacao como de maíz. Y para ello, y para nosotros, esto era como sacarse la lotería, porque permitía fechar concretamente y específicamente los restos materiales de estas antiguas plantas, de estas plantas encontradas ahí. Y eso es lo que le permitió a ella, con toda seguridad, fechar los restos que se habían encontrado. ujú, Evidentemente, también identificó restos de gránulos de almidón, de cacao y de maíz en los objetos que estaban acompañando a los entierros. Y esto es interesante porque ahí aparecían unas botellas y dentro de las botellas habían bebidas tanto de cacao como de maíz. En los pueblos latinoamericanos o sudamericanos concretamente, la bebida más usual para los pueblos precolombinos era la chicha de maíz, es una especie de cerveza que se hace con el maíz. Y
se encontraron en las tumbas residuos de estas bebidas a través de los gránulos de almidón, tanto del maíz como del cacao. Entonces se sabe que dentro de estas botellas habían bebidas hechas con cacao y hechas con maíz. Al mismo tiempo, habían residuos de esto en estos cuencos de piedra de los cuales hablamos hace un rato, estos cuencos de piedra pulidos y que tienen una iconografía bastante especial. Aparecían en distintos objetos, ¿no? Y esto es, para nosotros, fue la evidencia directa del uso social del cacao en la Alta Amazonía hace más de 5.000 años, ¿ya? Hay distintos fechamientos para distintos contextos donde se encontraron esto, pero hay la presencia continua, ¿no? Del uso del cacao y de las otras plantas naturalmente por más de 2.000 años dentro de este sitio. Este sitio tiene una ocupación que dura 2.000 años, desde el 5.000 antes del presente, desde el 5.500 o 6.000 inclusive antes del presente, hasta prácticamente el inicio de la era cristiana o de la era común, como estamos hablando ahora. Entonces, ella se integró así, hizo la primera identificación del cacao y Ujú, evidentemente esto atrajo la atención a mucha gente, entre otras a la genetista Claire Lenoir. ujú, Claire Lenoir es probablemente la genetista más especializada en lo que es el cacao en el mundo. Ella trabaja para un centro de investigación francés que es el Centro de Investigación para los Recursos Agronómicos, llamémosles, para el Desarrollo, ¿no? Es un centro que se llama el CIRAD, son las siglas en francés. Y ujú, se estaba trabajando en Ecuador desde el año 2005, 2006, con la gente de un instituto en Ecuador que se llama IñAP, que es un instituto de investigación para las plantas. Y estaban trabajando en el cacao porque a través de la genética se puede ver cómo combatir las enfermedades del cacao. Ustedes saben que el cacao es una planta que es bastante delicada, está sujeta a plagas, ¿no? Plagas que pueden acabar con las plantaciones, que de hecho han acabado en muchas partes, ¿no? Como la monomoliosis, ¿no? Hay una enfermedad que se llama la escoba de bruja, hay distintos nombres para estas plantas, para estas enfermedades. Y la doctora no estaba trabajando en la costa ecuatoriana y decía, sí, nosotros tenemos aquí evidencia genética de esta variedad, que es la variedad más especial, la emblemática en Ecuador, es una variedad que se llama el cacao fino, el cacao nacional fino de aroma, ¿no? Es uno de ujú, los mejores cacaos que hay en el mundo. Y cuando digo mejores es porque son los chocolateros los que escogen por las calidades que tienen, ¿no? Los mercados a los cuales el cacao ecuatoriano están destinados es a Suiza, a Bélgica, a Inglaterra, a Francia, es decir, los sitios donde se produce el cacao fino, el cacao de exportación a todo el mundo. ujú, Y eso en base a qué? A la calidad del cacao, ¿no? Hay que mencionar que hay básicamente dos tipos de cacao en el mundo, ¿no? A nivel económico. Hay el cacao fino y hay el cacao común. El cacao común es un cacao que se presta para hacer muchas cosas, ¿no? Las bebidas de cocoa, por ejemplo, los polvos de cocoa que aparecen, o los chocolates que no son tan finos, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, la industria de Mars y de Hershey y demás, ellos utilizan el cacao más común porque es más rentable para ellos, ¿no? Se pueden sacar grandes cantidades de productos con un cacao que es más barato en el mercado internacional y al cual se acostumbró el mundo occidental al sabor, porque ujú, tiene gran cantidad de azúcar, gran cantidad de leche, en fin, tiene en realidad poco cacao, ¿no? Tiene unos porcentajes que están entre el 30 y el 40% de cacao. Y el resto es azúcar, leche y otras cosas que no son tan buenos para la salud. En ujú, cambio, el cacao fino y los chocolateros es lo que utilizan desde hace rato, están jugando con componentes que tienen entre el 60-70% de cacao. Es el cacao más apetecible, porque se está buscando el sabor del cacao propiamente. Ese estaba trabajando con esto para ver cómo mejorar genéticamente, cómo enderezar, si se quiere, un poco la genética para que las plantas sean más resistentes. Y comenzaron a hacer ellas, a través de los estudios, exploraciones en distintas partes donde había cacao. Y se dieron cuenta que en la Amazonía
había cacao. De hecho, se sabe que el cacao era originario de la Amazonía, pero no se sabía exactamente qué tipo de cacao ni desde cuándo ha sido utilizado por el hombre. Y ella estuvo trabajando en la provincia de Zamora Chinchipe más o menos al mismo tiempo que nosotros, solo que no nos conocíamos, ¿no? Ella estaba trabajando en unos bosques buscando específicamente los árboles antiguos. Ella se dio cuenta que genéticamente los árboles más viejos del Ecuador se encontraban en la Alta Amazonía y se encontraban justamente en la provincia de Zamora Chinchipe. Entonces tenía identificada ya la genética de estos árboles. Y cuando se enteró de que nosotros teníamos pruebas arqueológicas de cacao con una fecha de 5.500 años, ella dijo, por favor, quisiera que me permitan trabajar con ustedes para tratar de identificar el antiguo ADN, ¿no? El Ujú. DNA, como dicen los americanos, el antiguo ADN, y tratar de especificar qué tipo de cacao es el que estaban sembrando, consumiendo en la antigüedad. Ujú. Entonces vino la doctora Aranaud, con nosotros también, estuvo también asimismo haciendo estudios, excavando con nosotros, porque para los genetistas no puede haber duda del origen de las muestras. ¿Ya? Entonces ella excavó con nosotros también basurales, tomó muestras también dentro de los objetos que habían salido de las tumbas, las ofrendas funerarias, y tuvo la suerte de poder encontrar el ADN y no solo la suerte de encontrarlo, sino de secuenciarlo. Secuenciarlo es desarmar, abrir, saber exactamente los componentes de este ADN y cómo se diferencian de otros ADNs. Ella pudo identificar que en las colecciones arqueológicas nuestras había la presencia de dos o más tipos de cacao. Uno, un cacao que era silvestre. Hay una variedad que vulgarmente se llama el cacao de monte, que es una variedad que se llama errania. Ujú. Este cacao es una variedad silvestre, pero al mismo tiempo se estaba utilizando simultáneamente un cacao que ya era domesticado. Domesticado es una planta que ha sido transformada genéticamente por el hombre para que el hombre sea quien controla la manera como se produce. Se rompe, si se quiere, los ciclos naturales de la reproducción de la planta. El hombre controla la reproducción de la planta. Domesticar significa poder cultivar, poder sembrar y sacar los frutos cuando uno quiere, siguiendo naturalmente los ciclos de la naturaleza. ¿No? Claro, claro. Pero también le permite al hombre desplazar la planta que es originaria de un lugar y llevarlo a otro sitio para que se adapte, su genética se adapte a otros territorios, ¿no? Todo eso está implícito en la domesticación de la planta. Y la doctora Lenov, a través del estudio genético, vio que las plantas que estaban siendo utilizadas aquí eran tanto plantas silvestres como plantas domesticadas. El estudio genético demostró que el proceso de la domesticación estaba llegando a una culminación justamente en este territorio. Por eso es que se habla de el origen del cacao está en este sitio, ¿no? El origen es una palabra un poco amplia, ¿no? Origen significa dónde aparece por primera vez, dónde nació determinada cosa. El cacao es una planta, hoy día se sabe genéticamente que es propia de la Amazonía. Está propia de la Amazonía desde hace unos yo que sé, 6 7 millones de años, y ha tenido cambios genéticos que le van haciendo para que sea como es en la actualidad, desde hace unos 10.000 años más o menos. Doctor, usted ha dicho muchas cosas interesantes hasta el momento. Tengo muchísimas preguntas, pero vamos a empezar una por una. La primera parte, bueno, en la primera parte de la entrevista usted nos habló básicamente de cómo fue, cómo inició esta investigación y me llama la atención mucho que se viene hablando de unas condiciones también geográficas, políticas y económicas propias del país que influyen en la manera como se ejerce la arqueología específicamente en la Alta Amazonía. Esa fue una de las cosas que en la primera parte usted mencionó y que fueron muy importantes para entender también este proceso de investigación. Lo otro que me parece que me llama poderosamente la atención es cuando usted habla de que se encuentran restos arqueológicos en diversas partes de lo que hoy es el Ecuador.
tanto en la zona andina como en la zona del Pacífico, en la costa del Pacífico. Y eso me daría para preguntar qué rutas ustedes más o menos han podido encontrar en la zona ecuatoriana, donde básicamente el cacao fue trasladado de una zona a otra. Recordemos que trasladar un alimento de una zona a otra no es tan fácil, digamos. Ahora lo tenemos claro porque tenemos neveras, tenemos refrigeradores y los podemos llevar de un lado a otro, pero estamos hablando de 5.000 años atrás, donde evidentemente las condiciones eran otras. A mí me gustaría saber si ustedes también en este estudio que vienen realizando desde hace varias décadas atrás, han logrado investigar un poco las rutas del cacao, ¿no? Que hacia dónde se ha desplazado el cacao, si han tenido probabilidad de conocer estas rutas. La pregunta es interesante porque me permite hablar de algo que es fundamental. El sitio arqueológico y esta parte de la Alta Amazonía se encuentra en una zona geográfica que se llama la Depresión de Huancabamba. La Depresión de Huancabamba es una zona geográfica donde la cordillera de los Andes tiene las altitudes más bajas en todo su recorrido. Es la zona más baja. Uno puede cruzar la cordillera en alturas de 2100, 2500, 2700 metros. Y esto es lo más bajo en toda la cordillera, porque por lo general se cruza la cordillera en 3500, 4500, 5000 metros de altura. Es la altura de los Andes generalmente. Y esto es interesante porque permitió que haya una interacción natural, no forzada, entre las poblaciones que estaban a los dos lados de la cordillera. Nosotros en el sitio Santana, la Florida, tenemos evidencia de esto hace más de 5500 años. ¿Por qué? Porque en la tumba principal, nosotros encontramos vestigios de conchas marinas, conchas del Pacífico, que llegaron al sitio, a la Alta Amazonía, y fueron incorporadas en lo que diríamos es la parte ideológica. Estamos hablando de dos conchas fundamentales, la concha Spondylus, ¿no? Ujú, Que es una variedad conocida en todo el mundo, pero el valor simbólico es especialmente en América, tanto en los Andes como en Mesoamérica también, ¿no? Hay en Teotihuacán, hay un templo donde está la concha Spondylus reflejada junto a su par, que es el Strombus. El Strombus es una especie de caracol marino, ¿ya? Ideológicamente, en los Andes, el Spondylus es considerado el elemento femenino primordial y el Strombus el elemento masculino primordial. Ambos son sinónimos o símbolos de fertilidad, ¿ya? Y hubo toda una ideología, hubo todo un culto a la fertilidad desde época de la cultura valdivia, ¿no? Y las conchas del Spondylus y del Strombus fueron importadas y exportadas a distintas partes de los Andes, tanto en la costa como en la sierra. No teníamos idea de esto en la Amazonía hasta que encontramos en la tumba la presencia de estas conchas. Esto es interesante porque nos da la prueba directa de la interacción entre las tres regiones geográficas, la Alta Amazonía, la sierra a la cual hay que pasar para llegar a la costa, y ujú, el tipo de interacción que estaban teniendo era un valor simbólico, ideológico y al mismo tiempo económico, porque no todo el mundo podía obtener estas conchas, ¿no? Alguien con poder podía hacer que lleguen hacia su territorio estas conchas, y al mismo tiempo implica un intercambio que estaba yéndose de la Alta Amazonía hacia la sierra y sobre todo hacia la costa del Pacífico para que hayan estos intercambios e interacciones. Pues sabemos que en la Alta Amazonía hay una gran cantidad de plantas medicinales. Sabemos que, por ejemplo, plantas medicinales de la Alta Amazonía llegaron a la costa muy tempranamente. Y hay dos ejemplos claros de los cuales tenemos evidencia. Una es el cacao, ya que el ujú, cacao aparece en la cultura valdivia prácticamente hace 5500 años también. Es decir, apenas ya está domesticado y utilizado en la Alta Amazonía, cruza la cordillera y llega a la cultura valdivia donde es adoptado, se cultiva el cacao, hay cacao en la costa del Pacífico y poco a poco se ve como en otras culturas, tanto de Ecuador como de Colombia, comienza a ser adoptado, ¿no? A lo largo del tiempo, distintas culturas están y ya hay representaciones de cacao, ¿no? No ujú, tantas ni tan vívidas como hay en Mesoamérica. En esa época no era exactamente el mismo uso que tenía en Mesoamérica que el que tenía en ujú. Sudamérica.
pero hay ya la presencia del cacao. El cacao cruzó hace 5.500 años la cordillera, llegó a la costa del Pacífico y paulatinamente fue subiendo a través del cabotaje, a través de la costa del Pacífico, llegó hasta Panamá y de Panamá poco a poco llegó hasta lo que va a ser Honduras, Nicaragua, Guatemala, México. ¿Ya? Ujú, Este es un proceso que demoró casi 2.000 años. 1.500 años está fechado. Las fechas más antiguas para el uso del cacao en Mesoamérica, ¿no? En México concretamente y en Guatemala, son fechas de 2.000 años antes de Cristo, ¿no? Acá estamos con 2.500 años antes de Cristo, o 5.500 años antes del presente y 4.000 años antes del presente. Las ujú, culturas en México que tuvieron cacao por primera vez fueron los olmecas, ¿no? Después los mayas también lo utilizaron. En Guatemala y en la frontera, en Oaxaca, hay una cultura que se llama Mocaya, y esta cultura ya estaba utilizando cacao, igual a la misma época que los olmecas, es decir, el cacao había llegado ya para estas fechas, y es simultáneo en los dos lados, ¿no? Entre el istmo de Tehuantepec y la parte de la costa pacífica, es simultáneo el uso antiguo del cacao en lo que es Mesoamérica, ¿no? Y corresponde, como digo, pues a 2.000 años antes de Cristo, más o menos, ¿no? sí, Entonces, la ruta del cacao está establecida, cruzó la cordillera, ¿no? Sabemos que una parte en esta zona donde es tan baja la cordillera, pero después ya lo pudieron introducir en otras zonas, ¿no? Y poco a poco fue subiendo a través de la costa. Y para esto la navegación fue importante. La ujú, navegación de cabotaje, es decir, que se van haciendo pequeñas navegaciones de un puerto a otro puerto, de poco a poco se va llegando para allá. Pudo haber hecho también, hay la posibilidad, hay quienes lo están hoy día modelizando, ¿no? Un viaje directo, ¿no? Que llevaría, dicen que 45 días de navegación. Yo prefiero la hipótesis de que iban navegando de puerto en puerto, poco a poco, hasta llegar al otro extremo, ¿no? Todo ujú, eso ya hay pruebas arqueológicas de aquello. Y la genética otra vez nos ayuda, porque hay muestras de los cambios en las variedades de cacao. Por ejemplo, en Panamá hay una variedad antigua, no tan antigua como la Alta Amazonía, pero que tiene por lo menos unos 1.000 años, que digo, unos 700 años antes que en el resto de México y de Guatemala. Es decir, se va viendo cuál es la ruta del cacao, progresivamente va subiendo por la costa del Pacífico. doctor, yo le quería preguntar también otra cosa que usted mencionó en la primera parte de esta entrevista y es cuando la doctora Sonia Zarrillo empieza a revisar en estos cuencos y encuentra maíz y encuentra la joya del pastel que es el cacao. Yo quería preguntarle por esa relación entre el maíz y el cacao, porque si estamos hablando de que genéticamente hay una hipótesis de que este cacao es de hace 5.500 años, entonces me llama la atención que también hubiese maíz allí. Estamos hablando de que el maíz también se encontró, que tiene una datación también mucho más larga, mucho más antigua que el resto de maíz que se ha encontrado en el resto de las Américas. ¿Sabe algo de esto también? Genéticamente se sabe que el maíz es mesoamericano, ¿no? Hay la relación, la evolución del maíz desde el Teosinte y demás, y esto en México mismo parece que hay dos zonas de domesticación del maíz, ¿no? Una es la zona esta alta en la sierra y otra es en la costa del Valle de Banderas, se llama, ¿no? En la costa del Pacífico. Ambas son más o menos simultáneos. Se sabe que el maíz debió haber tenido un viaje semejante al que tuvo el cacao, pero a la inversa. Fue Ok. bajando del norte hacia el sur y poco a poco asimismo por cabotaje, por lo que sea. En Ecuador, en la costa ecuatoriana, hay la presencia del maíz ya bien establecida hace unos 8.000 años. Es decir, es casi, casi tan antigua como, pero es una variedad que no ha sido modificada desde el Teocinte. Es una variedad que ya es maíz, maíz, ya es el sea maíz, tal como se le conoce hoy día, ¿no? Es decir, genéticamente ya llegó a esta zona, a lo que es hoy día Ecuador, y Colombia, porque al mismo tiempo también está identificado por allá Ujú, ya como maíz propiamente dicho. Ahora, la pregunta es clave, ¿cuál es la relación entre el maíz y el cacao? ¿No? ujú, Y la respuesta viene de los contextos en los que se encontró. Ambas utilizaciones en el sitio Santana de la Florida y en las tumbas está dado porque son bebidas fermentadas,
bebidas de lo que podríamos llamarles cordiales. Son las bebidas de la sociabilización. Eran parte de las ceremonias, eran cosas que se brindaban. Y no solo se brindaban entre los seres vivos, sino también los muertos iban llevando al otro mundo bebidas espirituosas, llamémosles así, ¿no? Bebidas alcohólicas que eran ofrendas hacia el más allá, eran la manera de introducirse al otro mundo, eran las ofrendas que ellos daban para llegar al otro mundo, al supramundo. Entonces hay una relación interesante, no propiamente genética, pero sí cultural entre el cacao y el maíz. Ambas sirven para hacer bebidas sociales, cordiales, y que eran apreciadas en términos culturales como algo no solo para enibrarse, no solo para divertirse, sino tenían un carácter sagrado. En Sudamérica no podemos hablar, o en la Amazonía, no podemos hablar del alimento de los dioses como en Mesoamérica. En Ujú, Mesoamérica, teobroma significa el alimento de los dioses. Esa es la denominación que le dio Linneo cuando la especificó científicamente. Y esto se pudo hacer en Mesoamérica porque hubieron los cronistas que escucharon de viva voz lo que los nativos estaban diciendo. Esta planta es reservada a los dioses, ¿no? Es el alimento de los dioses. ujú. Cuando Moctezuma le dio a Cortés una bebida de cacao, este no le gustó, dice inclusive que le escupió y dijo, me están matando. Dijo, no, te estamos dando la bebida de los dioses porque tú eres uno de los dioses. Él tuvo que comprender lo que eso significaba para aceptar y luego comprendió la importancia del cacao en esa cultura, ¿no? Entre los aztecas y los mayas. Pero el cacao es una planta energética, ¿no? Ujú, Es una planta que está vinculada a la farmacopea de los pueblos amerindios, tanto de la Amazonía como de la costa. Inclusive los españoles, cuando se dieron cuenta de las propiedades, lo utilizaban para que la gente, los enfermos, se recuperen. Era una bebida de recuperación, era una bebida medicinal. Evidentemente también no estaba, estaba reservada a una élite, no, no estaba al alcance de todo el mundo en Europa. Pero las propiedades que le reconocían era eso, un revigorizante, una bebida energética. Sonia Sarilla dice que el cacao era el Red Bull de época precolombina. Hay tres componentes en el cacao: la cafeína, la teobromina y la tefina, que se llama, la teofina. Y ujú, ambas, estas tres moléculas son energizantes, ¿no? El ujú. Red Bull es básicamente cafeína, cafeína expuesto en un máximo grado, ¿no? Doctor, ahora quisiera preguntarle, bueno, tiene toda la razón, hay una robusta literatura, especialmente colonial, donde hicieron varios registros de lo que consumían en Mesoamérica y esto también nos da la idea de que el cacao inicialmente era mesoamericano. Sin embargo, con este tipo de investigaciones, pues lo que se está abriendo es la puerta a que puede haber sido que la domesticación no ocurrió en un solo lado, en un solo lugar, sino que pudo haber varios sitios de domesticación y uso social, en este caso del cacao. ¿A usted qué tal le parece, qué tal le suena esa hipótesis de que a lo mejor hubo varios lugares de domesticación que no necesariamente tiene que haber sido en Mesoamérica, sino que, como ustedes lo han demostrado, también ocurrió en la Alta Amazonía de manera temprana, mucho más temprana que en Mesoamérica, pero también hubo un uso social? Quisiera saber su opinión sobre esto, si es que de pronto pudo haber varios lugares y también preguntarle que usted estuvo recientemente en México, en noviembre del 2023, usted compartió esta investigación en México. ¿Cuál fue el recibimiento que le dieron en México a estas hipótesis o a estas teorías que ustedes vienen manejando a través de las investigaciones? Yo pienso que no hay un solo sitio de domesticación de ninguna planta. Por ejemplo, el trigo, la cebada, los cereales en general se dice que vienen del Medio Oriente, pero Ujú, no se pueden decir que nacieron ni en Irak, ni en Irán, ni en ninguna parte, ¿no? Eran utilizadas en distintas partes. Yo pienso que la planta del cacao es originaria de la Amazonía, ¿no? En esto no hay duda alguna. La planta original es de la Amazonía. Estudios comenzando desde fines de los 90 y a inicios de los 20 ya comprobaron, los biólogos ya sabían que habían grandes cantidades de plantas en la Amazonía, de tres tipos de cacao: el cacao criollo, el cacao forastero y el cacao trinitario. Se ujú, decía criollo a todo lo que venía de Mesoamérica, ¿no? Pero los genetistas comenzaron a ver que el criollo de Mesoamérica estaba vinculado, relacionado con el llamado criollo que aparecía en la Amazonía. ujú, Forastero es la variedad del cacao sudamericano, que se diferencia del criollo.
pero los genetistas se dieron cuenta de que el criollo mesoamericano estaba íntimamente ligado al criollo antiguo amazónico, siendo el criollo antiguo amazónico una planta salvaje y el criollo antiguo que aparece en Mesoamérica una planta, una variedad domesticada. El proceso de la domesticación se dio en la Amazonía y llegó ya domesticado a Mesoamérica y fue utilizado ahí. Esto se sabe por los estudios genéticos, ¿no? Sabían esto ya desde el comienzo de la década. Lo que no se sabía es el punto de origen. No se tenía la evidencia arqueológica del uso social y del proceso de la domesticación. Ecuador dice ser el origen del cacao. Es una bonita manera de hacer mercadotecnia, pero también refleja una sola realidad. La realidad es que los únicos estudios que se han hecho sobre la genética de la domesticación del cacao son los que se realizaron en el sitio Santana, la Florida, por la confluencia de la paleobotánica, de la genetista y de otros investigadores, ¿no? Que trabajaban con la parte química, con la identificación de las moléculas químicas de la planta. Entonces, yo pienso que en América, en la alta Amazonía, tanto peruana, ecuatoriana, colombiana, básicamente ahí es donde están las variedades más antiguas, se dio una domesticación en distintas partes, pero no se ha hecho estudios en ninguna otra parte, ¿no? Sabemos que el cacao ya llega domesticado porque no hay variedades silvestres ni en Mesoamérica ni en otras partes del Pacífico, de la costa del Pacífico. El cacao en sus variedades silvestres están en la Amazonía todas y cruzan luego a las variedades domesticadas a la cordillera y están en la costa del Pacífico. Ujú. Evidentemente, ahora sabemos que hay cacao en grandes cantidades tanto en el África como en el sudeste asiático. Los más grandes productores de cacao son los países africanos, ¿no? Costa de Marfil, Ghana, Guinea, etcétera. Ujú, Entonces, esa es la primera parte, ¿no? La parte genética. La domesticación pudo haberse dado en muchas partes. La evidencia más antigua de la domesticación la tenemos ahorita en lo que es la Alta Amazonía ecuatoriana. Sabemos que en Colombia, por ejemplo, hay una variedad de cacao que se llama caquetá, que ujú, también es antigua y que también pudo haber sido domesticada hace mucho tiempo, pero todavía no se sabe, no hay estudios al respecto. Nosotros somos el origen del estudio de la genética del cacao, del estudio de la genética y de la domesticación del cacao. Y eso es algo que es ya, es histórico, ¿no? El día de mañana puede encontrarse un sitio más antiguo en el Perú o en Colombia o inclusive en el Brasil, donde haya evidencias de domesticación hace 8.000 años. ¿Por qué no? Porque el proceso es largo, ¿no? Y en distintas partes pueden aparecer. Pero de momento lo más antiguo está acá. Cuando yo di la charla en Guadalajara, ujú, eh, la situación era bastante más conocida porque ya había circulado la información. ujú, Nosotros publicamos esto en la revista Nature en el año 2018, en octubre del 2018. Y a partir de ahí, pues para el mundo científico, pues ya no había duda, estaba comprobado. Hay que aclarar que el manuscrito se sometió en el 2015 a la revista y se ujú, demoró casi 3 años en que sea aceptado, porque el peer review, es decir, los lectores, los que ujú, comparten, que lo leen para ver si efectivamente hay fundamentos científicos, al comienzo no pensaban que era posible haber identificado el ADN antiguo. Pero la doctora, no con la evidencia que demostró que era no solo factible, sino que se hizo y que secuenció y demás y demás. En fin, desde el 2018 ya era aceptado en el mundo de que el cacao es amazónico. Cuando yo me ujú, presenté en Guadalajara, pues la gente tenía interés, habían oído, ¿no? Y otra cosa es oír y otra cosa es ver de primera mano y con las fotografías y los ujú, procesos, la explicación. Tuvo buena recepción, pero le comento una cosa, yo en el 2010, 2011, cuando teníamos las primeras evidencias, yo participé en un congreso ajá, y estaba dando esta evidencia y un colega mexicano me dijo, Permítame, doctor, le tengo que detener ahí. No voy a permitir que usted nos quite el cacao." Entonces yo le dije, doctor, no le estoy quitando el cacao. Si usted piensa, en realidad le estamos dando el cacao, pero a México nadie le va a quitar la primogenitura de haber dado el chocolate al mundo.
¿ya? Porque esa es una realidad. México transformó el cacao en chocolate con sus diversas acepciones y ese es el regalo de México al mundo, el chocolate. Ujú, Entonces, claro, no fue muy bien aceptado porque no todo el mundo conocía los estudios científicos, los estudios genéticos, ¿no? Aquí no es una cuestión de chauvinismo, somos los más antiguos, somos los primeros, sino la ciencia habla en base a lo que es la ciencia dura, que es la genética, ¿no? Y los ujú. estudios genéticos son los que van demostrando cada día cómo van evolucionando las plantas y su genética, ¿no? Y sus procesos de cambio que tienen ahí. Entonces, si Moctezuma le ofrece a Cortés la bebida de los dioses, le dice el cacao, pues entonces desde 1500, no, yo no me acuerdo exactamente, creo que es 38 o algo así, em, América le ha dado el cacao a Occidente y a Occidente al mundo. Entonces se repite que el origen del cacao es mexicano, ¿no? Y es en realidad una verdad. El cacao transformado en chocolate, ¿no? Ujú. Y de hecho, se conocieron las primeras pepas de cacao de lo que mandaron desde México para Europa, ¿no? Antes ni siquiera de transformarle en chocolate. Esa es una realidad. Sí. Pero el origen genético está en la Amazonía y eso no se puede negar. Pues de verdad que me tiene fascinada esta entrevista porque justamente yo he venido notando que se tocan fibras muy nacionalistas por parte de los mexicanos. Eh, y digamos, ustedes han presentado, como usted mismo dice, unos datos duros donde genéticamente se ha podido demostrar que el cacao es de origen amazónico. Falta de pronto un poco más de investigación en las rutas desde Sudamérica hacia Mesoamérica, estas rutas del cacao, que yo creo que eso es como lo que se viene en las próximas décadas y para los arqueólogos jóvenes y los antropólogos y en general todas las personas que estén interesadas en el cacao, vendría siendo también un muy buen objeto de estudio de estas rutas. Y también quería preguntarle algo que a mí me ha sucedido particularmente en el grupo de Facebook que administro junto a Paris Aguilar, que es el grupo de Antropología de la Alimentación más allá de la comensalidad, donde cada vez que se publican temas del cacao, pues los mexicanos son muy nacionalistas. Y una de las ideas que yo he visto que ya está aceptándose, digamos, pausadamente, es que, bueno, sí, está bien, el origen del cacao es amazónico, pero tuvo más éxito, y lo pongo entre comillas, en Mesoamérica. Yo creo que todavía se desconoce todo el uso social del cacao en Sudamérica justamente por estas desventajas para hacer investigación arqueológica en la Alta Amazonía y en general en la Amazonía. Pero doctor, ya como última pregunta, ¿usted considera que si se sigue investigando un poco más de estas ciudades en la Amazonía y se siguen conociendo más material de prueba arqueológica, se puede llegar a la conclusión de que sí hubo una vida bastante nutrida y que sí hubo un uso social de muchas maneras que no tenemos idea del cacao en estas comunidades de la Amazonía? Totalmente, ¿no? La prueba está en cómo se identifica el cacao. En México y en Guatemala, ahí se lo identificó porque los españoles vieron el uso, el comercio, la pepa, el cultivo y demás, y la ideología que estos tenían. En Sudamérica, cuando llegaron los españoles, concretamente a lo que es Colombia y Ecuador, vieron árboles de cacao y vieron árboles grandes de cacao. Y Ujú, ellos pensaban que habían sido traídos inclusive por los primeros exploradores españoles al territorio americano. ¿Ya? Pensaban que eran árboles que habían sido introducidos desde México a lo que es Colombia, Ecuador, ¿no? Y en realidad no se le dio mucha importancia, porque toda la importancia que tenía el cacao en esa época, en el siglo XVI, en el siglo XVII, era el cacao que salía de la Nueva España. Hay que saber que para el siglo XVIII, ¿no? Mediados del siglo XVIII, el mayor exportador de cacao de las Américas era el puerto de Guayaquil. ¿Por ujú, qué? Porque los puertos mexicanos, por variedades de circunstancias, el influjo de la disminución de la población, de los cultivos y demás, ya no era México el mayor productor. Los productores eran estas tierras que estaban acá, donde no había una idea de suprimir a las poblaciones que cultivaban el cacao. Era parte también de erradicar las idolatrías. Si el cacao era tan sagrado para ellos, había que quitarles esa idolatría del cacao. En definitiva,
la evolución del cacao ha tenido distintos usos. En América Latina y en realidad llamémosle el norte de Sudamérica, hay evidencias etnográficas. ¿A qué se refiere esto de etnográficos? Los viajeros iniciales demuestran que el cacao estaba presente, ¿no? Los etnólogos que se han metido a estudiar a los pueblos amazónicos ven que es parte de la farmacopea. Por ejemplo, ellos narran que el cacao no solo es un alimento, ¿no? Narran que el cacao, la corteza del árbol de cacao, la mazorca del cacao, cuando se quema produce una ceniza y que esta ceniza es un elemento para desinfectar y desinflamar las heridas, ¿no? Es los usos que le están dando al cacao. Es parte de la farmacopea, es parte de la salud de la gente, sin necesidad de transformar a la pepa en una bebida o en lo que sea. Es decir, los múltiples usos que tiene el cacao, cada vez que nos ponemos a estudiar y podemos a identificar el cacao, vemos que estaba omnipresente. Hoy día con la identificación de los gránulos de cacao, de almidón del cacao, está apareciendo en todas partes. Antes la gente no lo buscaba porque no sabía cómo identificarlo. Pero Ujú, ahora que ya se lo conoce, pues está presente en muchísimas partes, ¿no? Y esa es una realidad. Nosotros no tuvimos la suerte de los cronistas que nos describieron todos los usos ni toda la significación cultural que tenía el cacao. Pero el cacao tuvo un uso social muy importante y estamos viendo en este sitio que tiene esta antigüedad de más de 5.500 años, era algo tan importante que se lo llevaba al otro mundo como una ofrenda y que al mismo tiempo servía cotidianamente para la alimentación, para la farmacopea, para las distintas ceremonias, ¿no? ujú. Es una historia que se está escribiendo recién. Además que cada contexto es diferente, o sea, la Amazonía tiene unas características biogeográficas completamente diferentes a Mesoamérica, entonces, por tanto, el uso que se le pudo haber dado al cacao pudo haber sido muy diferente al de Mesoamérica y, sin embargo, ambos usos o en cualquiera de los lugares de América, el cacao fue un producto importante desde el punto de vista cultural para todas las comunidades indígenas antes de la llegada de los colonizadores a este continente. Pues, doctor Valdés, muchísimas gracias por esta entrevista. De verdad que ha sido muy significante para nosotros en el sentido de que hemos podido comprender de otra manera cómo fue este proceso de investigación arqueológica en la Amazonía. Se quedan pendientes otros temas, pero yo sé que muy pronto podremos volver a hacer otra entrevista con usted porque sentimos que el tiempo es muy corto y que nos quedan preguntas pendientes. Doctor, muchísimas gracias por estar en estas entrevistas. A ustedes, un honor para mí, con gusto. Muchas gracias.